Francisco Sánchez Castrejón, del grupo tercero A del Colegio Helen Parcus, con el proyecto de la entrevista. Presento a mi invitado, que es mi papá. ¿Cómo estás, chavo? Hola, buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy empleado federal, Okay. ¿Qué nivel de escolaridad tienes? licenciatura en Contaduría Pública, ¿Cuántos años tienes? 49. Okay. Y por último, ¿dónde naciste y dónde resides actualmente? Nací en Querétaro y resido aquí mismo en Querétaro. Okay. Bueno, el tema que vamos a tratar va a ser la crisis económica que sucedió en México en el año de 1994, que sucedió por la falta de reservas internacionales y que eso consigo llevó a la devaluación del peso. Todo esto sucedió al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y a inicios del sexenio de Ernesto Zedillo. Sí. Ok, las preguntas. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió la crisis económica? 23. ¿Cuáles fueron los cambios más notorios en su vida durante la crisis? La crisis fue muy significativa porque bajó el poder adquisitivo, no había trabajo, mucha gente perdió sus casas, sus coches debido a la alta tasa de interés. Los bancos empezaron a recoger sus casas, sus coches y toda la gente se vio muy endeudada y vino un fenómeno social que fue el Barzón. ¿Nos podría decir qué fue el Barzón? El Barzón fue un movimiento en el cual se rebelaron contra los bancos por aplicar intereses sobre intereses, ya que no tenían dinero para pagar y no había trabajo para solventar las necesidades básicas de la mayoría de la población. Okay. ¿Su familia salió afectada durante la crisis? Sí, mis hermanos perdieron una casa, les aplicaron en las tarjetas bancarias intereses impagables y todo eso llevó a la pérdida de algunos inmuebles. ¿Hubo necesidad de salir a trabajar durante la crisis económica? Yo era estudiante y trabajaba, pero sí se veía, se percibía un ambiente en el cual había mucha inseguridad, no comparada con la que hay ahorita, pero sí había, y el poder adquisitivo era muy bajo, no había muchas cosas que pudiéramos comprar. Okay. ¿La devaluación del peso le afectó a usted y en algo específico? Porque ya mencionó que en su círculo social sí le afectó a sus hermanos, ¿no? ¿A usted le afectó en algo en específico? Como yo era estudiante y ya empezaba a trabajar en el gobierno, el sueldo sí era bajo, pero por lo menos alcanzaba yo a sustentar mis necesidades básicas como persona soltera. Okay. ¿La vida volvió a ser igual después de la crisis? No, porque toda esta generación de nosotros era crisis tras crisis, tras crisis, tras devaluación, que muchos notas periodísticas de la época nos llamó la generación de la crisis por las constantes devaluaciones, saqueos y malas administraciones del gobierno. Como ya mencionamos, todo esto de la crisis económica vino acompañada con la devaluación del peso. ¿Fue algo difícil de afrontar para usted? Sí, porque como todos los productos, sobre todo los de primera necesidad, subían mucho en la llamada inflación. Había semanas en las que de una semana a otra subían los productos y para mucha gente era inalcanzable ya tener lo básico y se fue acentuando durante ese tiempo que subía y todo el costo de los productos y en el trabajo los sueldos seguían en lo mismo. Entonces eso generó una crisis económica y social muy fuerte en todos esos años. ¿Perdió dinero gracias a la devaluación? Más que nada, perder dinero es que aunque tuvieras algo ahorrado,
pues mucha gente no nos alcanzaba para comprar algo que quisiéramos. Por ejemplo, en aquel entonces tener un coche eran muy pocas las personas que tenían acceso, y eso aunque sea un usado, porque no estaba abierto el mercado de las marcas que tenemos ahora. Nada más eran dos, tres marcas, y era lo que se llamaba la economía proteccionista. No teníamos un mercado abierto en el cual pudiéramos escoger muchas cosas. Todo eso vino mucho después, pero en esa época teníamos acceso a muy pocas cosas y muy caras. Muy poca gente tenía acceso a eso. Okay. ¿Considera que hay un cambio del México de esa época con el actual? Sí, sí hay un gran cambio, porque de algo de lo bueno que se dio con la apertura de las fronteras hacia los mercados libres es que vinieron muchos productos y una diversidad de ellos, que hicieron un poco la vida más fácil. Hubo más trabajo, mucha gente se mejoró. Debido ahorita a la pandemia hay otra crisis que se asemeja mucho a esa época, pero pienso que es momentánea. Cuando termine esta pandemia, México va a volver a seguir su curso. Okay, como usted lo mencionó, actualmente hay una pandemia y queríamos saber que, desde su opinión, que usted es contador, ¿qué crisis considera que es peor, la actual o la de 1994? La de 1994, porque ahorita se cuentan con todos los adelantos tecnológicos, científicos, y, y de que pueden ayudar a todo esto a salir adelante. Es cuestión de tiempo, y obviamente con la participación de la gente se tiene que ir dejando esto, y obviamente siguiendo las indicaciones para que no nos enfermemos. Okay. Como última pregunta, una persona de su edad y con su sueldo, ¿a qué podía aspirar en la crisis? Pues ahora sí que a sobrevivir en el caso de estudiante, pero ya cuando uno termina una carrera, en el trabajo da la posibilidad de ir subiendo de nivel, y el estudio es lo que en su momento a una persona que se dedicaba a estudiar era lo que lo sacaba adelante. Ahora, para terminar, le diré una lista de presidentes y usted me dice cómo califica su sexenio, si bueno, regular o malo. ¿Okay? 1, Miguel de la Madrid. Regular. Carlos Salinas de Gortari. Malo. Ernesto Zedillo. Regular. Vicente Fox. Bueno. Felipe Calderón. Bueno. Enrique Peña Nieto. Muy malo. Okay. Con esto concluimos. Gracias por venir.